todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Mayobaude. Capítulo 20. Ruby estaba en el pasillo, pero afortunadamente no estaba sola. No, nunca volvería a estar sola. No desde que llegó a esta escuela. Jaune estaba a su lado por petición propia. No era que la idea de hablar a solas con su hermana la hiciera sentir incómoda. No fue incómodo. No, simplemente no sabía cómo hablar con Jan sobre lo que había sucedido el otro día en la clase del profesor Callous. Ella no entendía las complejidades del aura y la humanidad. No sabía cómo explicarle a su hermana lo que estaba viviendo en ese momento. Cuando el aura de Ruby se desbloqueó durante una noche de pasión con su pareja, ella ni siquiera se dio cuenta. ¿Por qué? Ella no podía decirlo. Todo lo que sabía era que no había tenido una crisis como la de Jan. Ella no reaccionó de la misma manera que Blake cuando encendió su propia aura. Como tal, no podía ayudar a la niña mayor a lidiar con lo que había pasado y probablemente con lo que todavía estaba pasando. No pudo ayudar a Jan a aceptar su lado humano. Pero Jaune sí pudo. Sin que Jan y todos los demás en la escuela, excepto Blake, lo supieran, Jaune era humano. Jaune lo entendería. Jaune podría guiar a la niña a través de las traicioneras aguas de las emociones humanas. Y lo haría todo bajo el pretexto de ser el estudiante prodigio que era mejor que todos ellos. Ruby sonrió. Qué pequeño truco tan genial. Qué niño tan ingenioso era para sobrevivir en esta escuela tanto tiempo. Hasta que ella se enamoró de él. Si hubiera descubierto que él era humano antes de que se hubiera arraigado en su corazón, no podría decir que todavía estaría vivo ese día. Ella se acercó y agarró su mano con la suya. Mirándolo de arriba abajo, sonrió mientras le daba un apretón. Él respondió del mismo modo, y la cálida sonrisa en sus labios hizo que su estómago sintiera como si estuviera dando vueltas dentro de su vientre. La humanidad realmente era algo maravilloso y sorprendente. Amar era humano. Le asombraba haber sido tan felizmente inconsciente de cosas así durante toda su vida. Estaba tan feliz que ya no era así. ¿Crees que estás listo para hablar con ella?, preguntó el niño en voz baja. Ruby dudó, pero terminó asintiendo. Sí, eso creo. Jaune levantó una mano y sostuvo sus nudillos junto a la puerta. ¿Estás seguro? Se quedó mirando la mano que estaba a solo unos centímetros de la puerta durante varios segundos. La vacilación se apoderó de ella una vez más. Fue una suerte que así fuera, de lo contrario no habría pensado en una decisión de último momento. Esperar. Dijo de repente, sacudiendo su brazo para que él soltara su mano. Vuelvo enseguida. Ruby corrió de regreso a su habitación y adentro encontró la forma dormida de Zway en la cama de su perro. Al agacharse, vio que el pequeño corgi se había despertado, levantó la cabeza y la miró con amorosos ojos grises. Perdón por despertarte, muchacho, susurró, agachándose y levantando al pequeño perro en sus brazos. Pero tenemos un trabajo que hacer. Zway no luchó mientras se recostaba perezosamente en los brazos de Ruby. Era tan suave y esponjoso. Tan cálido y abrazable. Y ese era exactamente el punto. Era un arma en la forma más improbable. Un catalizador para llegar a la humanidad que se encuentra en lo más profundo del corazón de Jan sin que la niña lo sepa. Al regresar al pasillo, Jaune la miraba con curiosidad. Ruby simplemente se encogió de hombros con una sonrisa tímida en los labios. Él miraría y aprendería. Jaune no era el único que podía ser inteligente y astuto. Está bien, dijo mientras regresaba a su lado. Listo. Él asintió y llamó a la puerta. Con suerte, Jan no estaba durmiendo. Era difícil creer que estaría a esta hora del día, pero había pasado más de un día desde la última vez que la habían visto. ¿Quién sabía qué había estado haciendo durante todo ese tiempo o cómo estaba afectando su ciclo de sueño? Pasaron los segundos, pero Ruby tuvo esperanza cuando escuchó un ruido de pies al otro lado de la puerta. Se abrió poco después y fue recibida con la imagen familiar de su hermana. Un par de ojos rojos y cuernos junto con un brazo enorme estaban frente a ella y Jaune. Ruby saludó neutralmente. No es una buena señal. Hola, Jan, respondió dócilmente. Triste por la reacción que había recibido de la hermana que tanto amaba. ¿Te importas y entramos? Jan la miró. Luego a Jaune. Finalmente a Zway antes de que esos brillantes ojos carmesí se posaran sobre su hermana nuevamente. Su labio se torció, pero al final cedió. Sí, seguro. La rubia retrocedió, dándose la vuelta y caminando hacia su cama. Se sentó allí, dejando suficiente espacio para que solo una persona se sentara junto a su apéndice de Grimm. Sin decir una palabra, Ruby la siguió y se sentó a su lado.
Allí estaban, sentados uno al lado del otro y sin decir una palabra. Las emociones eran muy duras cuando no había un ser humano que tomara la iniciativa. Ruby apenas los entendió. ¿Cómo se suponía que iba a hablar con Jan sobre ellos? Jaune debió haberlo reconocido y fue el primero en hablar. ¿Cómo estás, Jan? Los ojos plateados se centraron en la chica a su lado. Sin embargo, Jan no miró a ninguno de los dos. Su propia mirada estaba centrada en el suelo. No sé. Ruby frunció el ceño. Pero aún así, eso fue mejor que malo, ¿verdad? ¿Estás loco? Esa pregunta hizo que la cabeza de Jan se levantara de golpe, y esta vez se centró en Jaune. ¿Qué? ¿Estás enojado conmigo? Él repitió. ¿Para desbloquear tu aura? Ruby no podía imaginar que estaría enojada. Le había salvado la vida. Él le había salvado la vida. Si no fuera por su aura, Jan se habría desangrado en el suelo de la arena como lo habían hecho muchos otros antes que ella. Habría corrido el mismo destino que le había corrido a tantos otros híbridos. La única diferencia entre ella y los que estaban muertos era que Jan tenía un humano a su lado. Un humano que se había preocupado lo suficiente como para salvar su vida. El amor verdaderamente era el camino correcto en el mundo. Las acciones de Jaune el otro día simplemente reforzaron ese punto. Es diferente, respondió Jan. Ruby notó en silencio que no había respondido la pregunta. Me siento diferente. Es difícil de explicar, pero ahora las cosas son diferentes. Debe haber sido difícil de explicar si todo lo que ella pudo decir al respecto fue lo diferente que era. Ruby sintió la necesidad de presionar sobre qué era diferente y por qué, pero incluso ella sabía que tenía que dejar que Jan avanzara a su propio ritmo. No todo el mundo podía pasar por una transición fluida como ella. No todos los híbridos estaban equipados para lidiar con su humanidad innata como ella. Nuevamente, agradeció que Jaune tomara la iniciativa en el interrogatorio. Su humanidad natural lo llevaría a hacer las preguntas correctas. Sería más consciente de dónde estaban las líneas y no las pasaría por alto. ¿Lo diferente es mejor o peor? Ese fue realmente el quid de todo. ¿Jan encontraría la humanidad de su agrado? ¿O lo rechazaría, deseando volver a su estado híbrido natural? Me siento más humano, dijo Jan con el ceño fruncido. Ruby se mordió el labio al ver eso. Me siento más débil. No me gusta. Recuerdo cosas y no sé cómo lidiar con esos recuerdos si no puedo odiarlos. Si no puedo odiarla a ella, Ruby frunció el ceño confundida. ¿De quién estaba hablando Jan? Mirando la mano monstruosa a su lado, vio como Jan comenzó a flexionar los dedos. Cómo lo hizo en un puño antes de soltarlo. El brazo era una encarnación física de su fuerza. Su arma principal en la arena. Tenía sentido que se aferrara a él para recordar su fuerza. Desde que conoció a Jaune, Ruby había comenzado a usar cada vez más su apariencia humana. Weiss también lo había hecho. Parecía que cuanto más se acercaban a él, más humanos se volvían y más fácil era mantenerlo. Jaune incluso le había dicho que la noche en que se aparearon, Ruby había cambiado a su forma humana sin siquiera darse cuenta. Como si ahora fuera algo natural para ella. Podría hacerlo sin siquiera pensar en ello. Tal como se suponía que debían hacerlo en las misiones en los reinos humanos. Se preguntó si esa era la razón por la que Jan estaba en esa forma en este momento, a pesar de ser uno de los estudiantes más competentes de la academia. Solo había una manera de averiguarlo. ¿Es por eso que estás en tu forma Grim? Le preguntó a la chica que estaba a su lado. Jan se volvió para mirar a su hermana a los ojos. El ceño todavía estaba en sus labios. Ella asintió. Sí. Al menos cuando soy así, sé lo que soy cuando me miro en el espejo. Y esto, dijo, levantando su enorme brazo. No está protegido por aura. No estoy seguro de por qué. Pero, se siente fuerte. Se siente como mi antiguo yo. Ruby recordó su antiguo yo. Era una persona con la que nunca quería volver. Un ser que existía solo para destruir. Como Weiss. Y Blake. Y Jan. Y todos los demás. Sus vidas no tenían otro significado que traer destrucción a otros. Ya fuera la humanidad, otros híbridos o incluso las propias criaturas de Grimm durante su entrenamiento, ella no tenía otro propósito en la vida. Ahora, sin embargo, Ruby había descubierto las cosas positivas de la vida. Había descubierto cosas como la amistad, compasión, esperanza. Había descubierto el amor. Jan también podría hacerlo, si tan solo lo dejara entrar. Si dejara de aferrarse al pasado y aceptara un futuro mejor. Con eso en mente, tomó el corgi armado en sus brazos y se lo tendió a la chica que estaba a su lado.
Yang le dio a Zuei una mirada curiosa antes de volver a mirar a Ruby. ¿Qué es esto? Ruby se rió. Un perro, tonto. Sé lo que es un perro. ¿Pero por qué me lo das? Sujétalo, dijo simplemente. Yang volvió a fruncir el ceño. ¿Retenerlo? Sujétalo. La chica rubia parecía insegura, pero no repelida ante la idea. Mirando de un lado a otro entre sus brazos, Yang finalmente levantó su brazo humano izquierdo y lo estiró para recibir el paquete peludo de ternura. Ruby puso suavemente la bola de pelusa en el brazo de su hermana, y Zuei parecía felizmente ignorante de que estaba siendo sostenido por un híbrido de Grimm, a quien nada le gustaba más que pelear y matar a sus compañeros. Los brillantes ojos rojos de Yang lo miraron fijamente y, por un momento, sus dedos se movieron, casi como si sintieran la necesidad de acariciar el suave pelaje del perro que descansaba en su regazo. Todo lo que necesitaba era un poco de aliento. «Acarícialo», casi ordenó Ruby. Esos dedos vacilantes de su hermana finalmente cedieron y se encontraron con el pelaje blanco y negro del corgi. Comenzó con algunos roces tentativos, pero después de unos segundos, Ruby vio como Yana acariciaba al perro tal como lo haría ella misma. Como lo haría un humano como Jaune. El ceño fruncido se deslizó de los labios de Yan, y por un momento pareció como si una sonrisa amenazara con apoderarse de su rostro. «Es un buen chico, ¿no?» El labio de la rubia se estremeció. Sí. Ríndete al amor, Yan. Deja que la humanidad fluya a través de ti. Supongo, admitió. Di que es un buen chico. La mandíbula de Yan se apretó. Cuando lo hizo, Ruby vio como los indicios de una sonrisa comenzaban a formarse en sus labios. Nadie, ni siquiera Yan, pudo resistirse a la pura adoración de un pequeño y adorable perro. Eres un buen chico, dijo en voz baja. Eres un buen chico, Zuei, lo animó Ruby. Eres un buen chico, Zuei. Ruby miró a Jaune, todavía de pie a un lado cerca de la puerta. Él también estaba sonriendo y era contagioso. Los ojos de Ruby se encontraron con los de él y sonrió con fuerza ante cómo estaba actuando Yan. Cómo estaba permitiendo que su humanidad creciera sin siquiera darse cuenta. Deslizando un brazo alrededor de los hombros de su hermana, Ruby se acercó para descansar su cabeza en el enorme hombro gris de Yan. El amor era el camino correcto. El amor había estabilizado a la niña cuando su aura se desbloqueó por primera vez. El amor la guiaría por el camino correcto aquí y ahora. Para su alivio y esperanza, su hermana no la rechazó. «¿Yan?» preguntó en voz baja. «¿Sí? ¿Me puedes hacer un favor?» Pasaron unos segundos de silencio antes de que ella respondiera. «Claro, Ruby. ¿Puedes hacer tu forma humana?» Ruby sintió que el cuerpo de su hermana se ponía rígido. Más dudas. ¿Había presionado demasiado y demasiado rápido? ¿Se había vuelto demasiado entusiasta? ¿La respuesta de Yan Zuei le había dado demasiada confianza? No. La pelirroja volvió a levantarse para mirar a Yan. El ceño había vuelto a sus labios. Oh. Yan negó con la cabeza. No tengo ganas. Eso es todo. Porque la hacía sentir débil. Esas fueron las palabras que ella había omitido. Ruby vio como Yan levantaba a Zuei de su regazo y le pasaba el perro. Ruby lo aceptó suavemente con ambos brazos. A Zuei no parecía importarle pasar de persona a persona, pero para Ruby había un significado más profundo. Yan acababa de rechazar su lado humano, incluso si ella misma no se daba cuenta. Creo que voy a entrenar un poco, dijo Yan mientras se levantaba. Desahógate un poco. Ruby se unió a ella y dio un paso hacia Jaune. Si suena bien. Gracias por vigilarme, pero estoy bien. Ruby sabía que ese no era el caso. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a insistir en el tema. La presión es lo que la hizo rechazar a Zuei y su humanidad en este momento. ¿Pero vas a venir al baile, verdad? Ruby preguntó esperanzada. Esta noche fue la gran noche. Un ensayo para un evento social en el que participarían una vez que llegaran a Vale. Ruby no sabía qué esperar, pero aún así estaba emocionada. También era obligatorio, por lo que esperaría que Yan estuviera allí. Sin embargo, después de todo lo que había sucedido, con cómo se sentía Yan en este momento, no le habría sorprendido si hubiera ignorado el evento por completo. Yan pasó junto a ella y a Jaune hacia la puerta. La abrió y salió al pasillo. Tal vez. Nos vemos por ahí. La híbrida caminó por el pasillo, sin mirar a su hermana y a su amiga, mientras se disponía a matar algo. O a alguien. Probablemente solo sea un Grimm prescindible, pero con Yan nunca se sabía. Tal vez encontraría a Wesson y decidiría arrancar cada pequeño miembro del Death Stalker uno por uno.
Un brazo se posó alrededor de los hombros de Ruby, acercándola tal como lo había hecho con Yang. La niña se fundió en los brazos más grandes de su pareja y Jaune le dio un suave beso en la parte superior de la cabeza. Está bien, susurró suavemente. La ayudaremos. Ruby asintió sin decir palabra, su cabeza descansó contra su pecho. Ella esperaba que así fuera. Esperaba con todo su corazón que Yang encontrara el mismo tipo de felicidad que ella. Un baile. Un baile escolar. En un lugar como este. ¡Qué concepto tan ridículo! Fue tan incómodo como hubiera esperado. Es posible que Jaune haya tenido mucha experiencia en el baile, pero no tenía la misma experiencia en el baile. Había un marcado contraste entre practicar en casa con 7 hermanas y asistir a eventos sociales formales. La última vez que había asistido a un baile fue al principio de su carrera académica. Debía tener solo 12 años y estaba en el baile de la escuela con todos sus demás amigos y compañeros de clase. La habitación había sido oscurecida a excepción de las llamativas luces de arriba para crear el ambiente. Lo último en música popular sonaba a todo volumen por los altavoces del techo. Los niños permanecían torpemente al margen, ninguno lo suficientemente valiente como para dar el primer paso en la pista de baile y convertirse en el centro de atención. De alguna manera, este momento exacto reflejó ese recuerdo lejano. De pie junto a la ponchera cómicamente estereotipada, Jaune miró hacia una pista de baile vacía. Incluso si los asistentes hubieran sido lo suficientemente valientes como para pasar a él para mostrar sus movimientos, de todos modos habría habido lamentablemente pocos cuerpos. Lo que a principios de año había sido una clase mucho más numerosa se había reducido a casi nada. A cada lado de él estaban Ruby y Weiss, cada uno sosteniendo una taza de ponche y ninguno de los dos bebiéndolo. Si tuviera que adivinar, simplemente no era lo suficientemente sangriento para sus gustos. Con sus manos libres entrelazaron sus brazos alrededor de los suyos, ninguno de los dos quería aventurarse demasiado lejos de su lado. Si tuviera que adivinar, sería una especie de competencia entre los dos que solo ellos entendían. Quizás quien se alejó primero perdió su reclamo sobre él, o al menos debilitó su posición. Sería una noche de baile incómoda si tuviera que hacerlo al mismo tiempo con 2 chicas. Si es que alguna vez se pusieron a bailar en primer lugar. Black acechaba, en alguna parte. Andando por ahí como siempre lo hacía. No podía verla. Nunca pudo hasta que fue demasiado tarde. Pero ella estaba aquí. Mirando. Espera. Como una araña esperando el momento en que la mosca entre en su red. Ella comería esta noche. Jaune lo esperaba. De Yang no había señales. Tampoco era sorprendente, después de lo que había sucedido ese mismo día. Sin embargo, todavía era desalentador. Un puñado de personas más completaron los asistentes. Wesson estaba de pie con su mejor gabardina, las manos metidas en los bolsillos y el cuello levantado para cubrir al máximo su carne. Los 2 recién llegados, Emerald y Mercury, estaban lejos de los híbridos reunidos, junto a Cinder, quien actuaba como acompañante. Sería un trabajo fácil para la mujer si las cosas siguieran como están. Si nadie quisiera bailar. Hasta aquí lo de practicar para la vida en los reinos. Después de un rato, sintió un tirón en su camisa y miró hacia arriba para ver a Ruby mirándolo. Hubo un ligero ceño en sus labios antes de hablar. ¿Cuál es el punto de este baile? Ella preguntó. Bailar es una estupidez. ¿Quién quiere hacer eso cuando en lugar de eso podríamos estar peleando contra cosas? Eso es mucho más divertido y no tendría que usar esta cosa estúpida. En lugar de su habitual vestido negro andrajoso, esta noche Ruby lució un precioso vestido rojo sin mangas para la ocasión. Donde terminaba la línea del busto del vestido, una malla translúcida se extendía hasta una banda negra alrededor de su cuello. Una faja negra alrededor de su cintura casi la hacía parecer un regalo envuelto con un lazo, pero de todos modos era adorable. Los zapatos rojos de tacón alto completaron el conjunto, y ya más de una vez ella tropezó y estuvo a punto de caer antes de agarrarse a su brazo para sostenerse. Tal vez esa era su inocente razón para aferrarse a él. Jaune sonrió. Supongo que tú y Yang realmente sois hermanas. Siempre buscando pelea. Su comentario fue recibido con una mirada furiosa y un puchero por parte de la joven pelirroja. Oye, puedo apreciar algo más que solo pelear. Aparearse contigo es mucho más divertido que cualquier pelea estúpida. El rostro del chico ardía de vergüenza. Eso fue todo un cumplido. Y uno que afortunadamente se hizo en la comodidad de esta academia y no en un baile humano.
Si Ruby dijera eso en una multitud llena de gente, la razón, Ruby, comenzó la chica al otro lado de él. Jaune se giró hacia el otro lado para ver a Weiss mirando más allá de él hacia su amigo. Es que el baile es una parte integral del cortejo humano. Como tal, este evento de estilo humano es una práctica para socializar y bailar que se espera que realicemos una vez que lleguemos a Vale. Weiss lo clavó justo en la cabeza. Solo hubo un error en su explicación. Ni siquiera ella estaba bailando. Su propio vestido era notablemente similar al de Ruby. Supuso que quien salió y compró el atuendo para las niñas no debió haber pensado mucho en ello. Donde el de Ruby era rojo, el de Weiss era blanco. Tenía una malla similar sobre su propio busto, pero carecía del cinturón negro que la envolvía. En su lugar había grandes hendiduras a cada lado de su cintura, donde se veía la carne desnuda. Rendijas donde un compañero podría colocar sus manos sobre una carne tentadoramente suave. Oh, dijo Ruby pensativamente. Una mano se acercó brevemente a su barbilla mientras la frotaba suavemente. Los ojos plateados se alzaron para mirar una vez más a los suyos. ¿Puedo pedirle a Jaune que baile conmigo? Disculpe. Llegó el tono acusatorio de Weiss. Voy a preguntarle. Los ojos plateados se encontraron con un azul helado y se intercambiaron miradas. Miradas tan duras y agudas que bien podrían haber sido dagas. Ser peleado por dos chicas en un baile escolar. Ese era uno nuevo. Jaune, estudiante de secundaria, nunca habría soñado que le sucediera algo así en su vida. Incluso si dichas chicas fueran híbridos de Grimm. Ambos podemos bailar con él, decidió Ruby, aliviando la tensión entre ella y Weiss. Durante 2 segundos. Pero primero voy a bailar con él. Weiss dio un paso adelante, girando sobre un talón mientras mantenía el brazo de Jaune con una mano. ¿Y por qué exactamente ese honor recae sobre ti? Ruby se movió de manera similar, y ambas chicas ahora estaban a un par de pies frente a él, una frente a la otra mientras todavía sostenían al chico por el que ahora peleaban. Porque yo lo vi primero, respondió infantilmente. Era técnicamente cierto. De hecho, Jaune había conocido a Ruby antes que nadie en esta escuela. Ella fue su primera amiga. Su primer compañero de cuarto. Su primer compañero de abrazos. Pero no es la primera, bueno, primero me emparejé con él. Weiss respondió. Allí estaba. Un argumento que no pareció desconcertar a Ruby. Bueno, yo fui su primer beso. Eso no era tan cierto. En realidad, ronroneó una tercera voz desde atrás. Una voz que dejó un aliento caliente en la nuca. Creo que esa distinción me pertenece. Jaune se giró sorprendido y, al hacerlo, arrancó de sus brazos tanto a Ruby como a Weiss. Detrás de él estaba una chica a la que había visto solo un par de veces en los últimos meses. Una chica que sabía que existía, pero que rara vez aparecía. Blake, el monstruo con tentáculos retorcidos que rondaba debajo de su cama, era completamente humano. Bueno, no tanto humano. Fauno. Era sorprendente y bellamente 100% fauno. Un vestido negro más largo y delgado le llegaba justo por encima de las rodillas. Una larga abertura en el costado del vestido enfatizaba unas piernas de aspecto completamente normal, sin verse estropeadas en absoluto por las retorcidas venas negras. Al igual que Ruby y Weiss, su pecho y clavícula estaban cubiertos de malla, al igual que sus hombros. Un par de orejas de gato sobresalían del largo y liso cabello negro. Solo sus penetrantes ojos dorados le daban el color oscuro de la belleza para contrastar su atuendo. Blake respiró, desconcertado por lo increíble que parecía. ¡Qué normalidad! ¡Qué completamente diferente del monstruo que ella misma se presentaba! Espera un minuto. Ruby chilló. ¿Qué quieres decir con que te pertenece? Bueno, ya verás, dijo el fauno, acercándose a Jaune antes de tomar sus manos entre las de ella. Tuve el placer de ser el primer beso de Jaune mucho antes que cualquiera de ustedes. Fue una experiencia inolvidable, continuó. Sus ojos se movieron para mirarlos de él. Tu miedo mientras te metía la lengua en la garganta era embriagador, recordaba muy bien el incidente. Despertar envuelto en los tentáculos de Blake antes de que ella lo besara a la fuerza era algo difícil de olvidar. El brazo de Ruby se extendió y señaló acusadoramente. Mentiroso. Blake se rió suavemente y sus brazos se movieron para rodear la cintura de Jaune, acercándose para respirar en su oído. Diles que estoy mintiendo, susurró. O decirles la verdad. De cualquier manera, yo fui tu primero, Jaune tragó con dificultad. No tenía sentido mentir, ¿verdad? Después de todo, incluso si Ruby no hubiera sido su primer beso, compartían una relación que excedía con creces la que él tenía con Blake.
De todos modos, eso no fue difícil, considerando que era completamente unilateral. Al menos románticamente. Honestamente, no estaba seguro de si Blake estaba siquiera interesado en él sexualmente. Lo único que parecía interesarle era su miedo. Ruby. Es complicado, una pequeña ira llenó el rostro de la pelirroja. Oh, no, no lo harás. Trae tu cara aquí para que pueda besarte en este instante. Antes de que ella pudiera abalanzarse y prácticamente devorar sus labios con los de ella, Blake lo apartó con un fluido tirón en su brazo y los condujo a ambos a la pista de baile. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro del fauno, sabiendo que acababa de vencer a Ruby y Weiss. Los brazos se movieron para que uno rodeara su espalda, mientras que la otra mano agarraba la de él. Blake aparentemente sabía bailar. Por otra parte, había oído rumores de que ella era la híbrida más nueva y la llamada más joven. Ella había sido una chica fauno normal no hace mucho. Le pareció irónico que la que había sido un monstruo durante menos tiempo fuera en realidad la más monstruosa de las chicas. Jaune movió una de sus propias manos para tomar a Blake por la cintura y la chica se inclinó más cerca de él. ¿Nervioso, Jaune? Sí. No. Ella soltó una risa suave. Sí, lo eres. Puedo olerlo en ti. Bueno, hasta aquí. Valió la pena el intento. No debes temer. Todo lo que quiero es un simple baile. Ser el primero en disfrutar de tal regalo contigo. Los ojos azules se volvieron hacia el margen donde estaban Ruby y Weiss. Ambos miraban con odio a la chica fauno que había robado lo que cada uno creía que era suyo por derecho. Aún así, no había ninguna razón para que no se divirtieran, ¿verdad? No había ninguna razón para que no obtuvieran una valiosa experiencia con esto. Ruby, Weiss, los llamó. Les hizo un gesto con la cabeza para que salieran a la pista de baile. ¿Por qué no bailan ustedes dos hasta que termine con Blake? Ambas chicas se miraron antes de volver a él. Como era de esperar, Weiss habló primero. ¿Bailar? ¿Con ella? Jaune se encogió de hombros y el ligero movimiento hizo que Blake le clavara los dedos más profundamente. Como si pensara que él estaba tratando de escapar. Será divertido. Solo un baile amistoso. Ustedes dos necesitan practicar para vale, ¿recuerdan? Las palabras parecieron resonar en Weiss más que en Ruby. Después de todo, la orgullosa chica quería ser la mejor. Bien, admitió antes de girarse hacia la pelirroja. Pero yo estoy tomando la iniciativa. Espera, no estuve de acuerdo con T, ya era demasiado tarde, cuando Weiss agarró a Ruby e hizo todo lo posible para imitar la posición en la que estaban Jaune y Blake. Mientras los dos se movían y se balanceaban con la música, Jaune podía escuchar los débiles sonidos de las peleas entre las chicas mientras Weiss lo hacía. Hizo lo mejor que pudo para obligar a Ruby a moverse al ritmo que ella había decidido. Resultó en muchos gruñidos y en que le pisaran los dedos de los pies. Era menos como si estuvieran bailando y más como si estuvieran peleando. Luchando. Cada uno compitiendo por ser el dominante en la pista de baile. Otra risa suave, casi silenciosa, se deslizó por la nariz de Blake mientras ella negaba con la cabeza. Tus compañeros son divertidos. Ellos eran. De una manera extraña y retorcida. Eran tan torpes, pero tan puros. Amaba mucho a Ruby y Weiss. Cada uno a su manera especial. Cada uno había tallado un lugar distinto en su corazón. ¿Cómo había sucedido eso? No lo haría de otra manera, confesó. Los amas. ¿No es así? Sin duda. Por supuesto. El amor es algo extraño y voluble. Crees que conoces a alguien, pero resulta que no es así. ¿Lo conoces, Jaune? Era una pregunta extraña. Pero, de nuevo, sabía la respuesta sin lugar a dudas. Sí lo hago. Esa risa sibilante volvió a sonar. ¿Sabes en qué se han convertido? ¿Sabes qué eran? ¿Qué eran? ¿Estaba hablando de antes de que fueran híbridos? ¿Cuándo habían sido humanos? Lamentablemente él no lo sabía. No conocía a los verdaderos Ruby y Weiss. Ni siquiera sabía el apellido de este último. Solo conocía a Ruby por la mujer encarcelada en esta escuela. La idea de ella allí abajo todavía le desgarraba el corazón. Bueno, no, admitió. Es imposible saber eso. Los ojos dorados miraron los suyos. Esa sonrisa maliciosa todavía aparecía en sus labios. La punta de su lengua asomó mientras la pasaba por la carne rosada. Deberías preguntarte qué será de ellos si los salvas, ronroneó. Las salvarás, ¿verdad? ¿Seguirán siendo las chicas que amas? ¿Todavía te amarán? Era una pregunta que nunca antes había considerado. Por supuesto que seguirían siendo los mismos. Bien.
Sacudió la cabeza. Incluso si no eran los mismos, incluso si ya no lo amaban, si cambiaban, no importaba. Mientras cambiaran para mejor y mientras estuvieran libres de esta vida, valdría la pena. Podían amar a quien quisieran siempre y cuando ya no fueran esclavos de Salem. No importa, le dijo. Mientras ellos sean felices, yo soy feliz. Blake se rió de nuevo, presionando el costado de su cabeza contra su pecho. Tus labios dicen una cosa, pero tus emociones dicen otra. Te aterra perderlos. El dulce hedor del miedo te cubre, mi amor. Ella no estaba equivocada. Le asustaba la idea de perder a Ruby y Waze. De que ya no estén en su vida. Sin embargo, lo que dijo también era cierto. Mientras fueran felices, lo que hicieran sería asunto suyo. Sus vidas eran suyas. No este. Y ciertamente no el de Salem. La música bajó y la canción terminó. Jaune aprovechó la oportunidad para escapar del alcance de Blake y, para su sorpresa, ella lo soltó de buena gana. Ella hundió las rodillas en una reverencia, si él tuviera que adivinar como una burla de esta farsa de baile. Fue maravilloso bailar contigo, Jaune, dijo mientras se giraba para alejarse. Disfruta el resto de la noche. Blake se alejó, probablemente para esconderse en algún lugar de las sombras como lo había hecho antes. Sus palabras resonaron en su mente. ¿Cambiarían sus amigos si él pudiera cambiarlos? ¿Cambiarían para mejor? ¿Lo aceptarían? ¿O terminarían como Jan? Jan, tan rápido como se había puesto la luna oscura de Blake, había salido el brillante sol de Jan. En la puerta había una cabellera rubia. A diferencia de los demás, ella no estaba vestida para la ocasión. Ella no estaba en su forma humana. Su mano humana estaba plantada en su cadera mientras fruncía el ceño ante la demostración de humanidad. Aún así, ella había aparecido. Incluso si fuera solo para burlarse de los que participaban, ella estaba aquí. Jaune lo vio como una oportunidad. Uno para tal vez comunicarse con ella como él y Ruby habían intentado más temprano ese día. Moviéndose por el suelo hasta donde ella estaba, Jaune le sonrió a la chica. Hola, Jan. Me alegro de que hayas decidido aparecer. La chica resopló con desdén. ¿Y perderte este choque de trenes? Señaló hacia donde Ruby y Waze seguían discutiendo. Quiero decir, mira a mi hermana y la maravilla de un cuerno que hay allí. El baile se había convertido en una lucha mientras los dos continuaban luchando por el dominio. Una persona normal podría haberlo visto como un baile extraño y New Age que fue un éxito clandestino en línea. Jaune lo sabía mejor. Jaune sabía que los híbridos luchaban entre sí por la supremacía. Bueno, al menos lo están intentando, admitió. Intentando y fallando. ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Los ojos de Jan se estrecharon hacia él y su desafío. Por supuesto que podría. Simplemente no quiero. Era menos como si estuvieran bailando y más como si estuvieran peleando. Al niño se le ocurrió una idea. Jan siempre había sido el más competitivo del grupo. Siempre el más ansioso por pelear. Siempre el que quería ser el líder. Bueno, ya era hora de aguantar o callar para el híbrido. Nunca antes has rechazado un desafío, dijo. ¿Estás a punto de empezar ahora? Su mirada aterradora se centró en su rostro. Aquí había una chica que podía tomarlo con su brazo gigante de Grimm y aplastarlo hasta convertirlo en pulpa sangrienta en el suelo. Sin embargo, aquí estaba él, incitándola como si fuera una hermana pequeña inofensiva. Tu desafío es estúpido. ¿Tienes miedo de bailar un poco? ¿O tienes miedo de que te guste? Los dientes estaban al descubierto. Una mano enorme se cerró en un puño. Las alarmas de advertencia sonaban en la mente de Jaune. Estaba a punto de morir, ¿no? Bastardo, susurró. Te diré una cosa. Dame un baile y te daré una pelea. El 1 a 1 que siempre has querido. Eso llamó su atención. Los ojos rojos se abrieron y la mueca en su rostro se convirtió en una sorpresa inquisitiva. ¿Vas en serio? Muy en serio. Cuando lleguemos a Vale entrenaremos. Solo tú y yo. Y yo, hizo una pausa. Muéstrate lo fuerte que soy. El rostro de Jan se iluminó de emoción. Trato. Un brazo gigante prácticamente arrastró a Jaune de regreso a la pista de baile y, para sorpresa de Ruby y Waze, se envolvió alrededor de su torso, abarcando casi todo entre sus dedos. En ese momento le pareció particularmente aterrador que todo lo que Jan tenía que hacer era apretar y sería aplastado como una lata de aluminio vacía. Podría acabar con su vida con un movimiento de muñeca. Este híbrido inestable y sediento de sangre literalmente tenía su vida en su mano de gran tamaño. Y, sin embargo, estaba bien con eso.
Esta era la nueva normalidad. Jaune nunca antes había estado tan cerca de Yan. Claro, la había visto toda antes. Se habían peleado entre sí antes. Pero él nunca la había sentido así. Su amplio pecho se presionó contra el de él. Cabello rubio pálido del color pajizo estaba justo frente a su nariz. Ella realmente tenía un cabello hermoso. Jaune nunca lo había notado antes. Era difícil notar cosas sobre una persona cuando quería ser vista como un monstruo. Sin querer, percibió el olor de su cabello estando tan cerca de ella. Para su sorpresa, olía como una fruta que no podía identificar. Un híbrido de Green de todas las cosas usaba algún tipo de champú elegante. ¡Qué extraño! Retrocediendo un poco, miró la cabeza de la chica con cuernos. ¿Ves, no es bonito? La chica en sus brazos se burló. Sí, seguro. Jaune frunció el ceño. Ella todavía se resistía. Ella todavía no quería entrar en contacto con su humanidad. Ruby había podido hacerlo antes. Cuando su aura se desbloqueó por primera vez. Quizás su hermana fue la clave. Y aquí, a diferencia de antes en su habitación, Yan no podía huir. Si quería pelear con Jaune, necesitaba bailar. ¿Amas a Ruby, no? Sintió que su espalda se puso rígida al instante. Su mano que sostenía su cuerpo se apretó y Jaune sintió que la presión sobre sus costillas aumentaba. Fue laborioso simplemente respirar profundamente en las manos del híbrido. Está bien amar, Yan, continuó. Y al hacerlo, la presión aumentó. Está bien amar. Es bueno amar. Hay personas en nuestras vidas a quienes debemos amar. Aún así, ella no dijo nada. Ella no lo miró. Todo lo que podía ver era cabello rubio mientras se movían al ritmo de la música. Ruby te ama. Te ama mucho. Ella te salvó allí. Ambos lo hicimos. Tal vez de diferentes maneras, pero ambos lo hicimos. Ella habría resultado heridas y hubieras muerto. Jaune sintió la frente de Yan presionar su pecho. Sintió como su cabeza sacudía. No quiero que le duela. Éxito. Una abertura. Emoción humana real. Incluso si no fue feliz, fue un comienzo. Porque la amas, ¿verdad? Yan respiró hondo en sus brazos. La presión sobre su cuerpo disminuyó. ¿Se estaba debilitando su agarre? Una mirada hacia abajo mostró algo nuevo. ¿Su cabello se había vuelto más vibrante? ¿O fue solo la iluminación? Sí, susurró. Y eso es lo que me asusta. Por mucho que el control de Yan sobre él se estuviera debilitando, el de Jaune se estaba fortaleciendo. Él la sostuvo con fuerza en sus brazos ahora, y ya no bailaban sino que simplemente se balanceaban uno hacia adelante y hacia atrás en los brazos del otro. Todas sus habilidades de baile se fueron por la ventana cuando simplemente sostuvo a una chica vulnerable cerca de él. ¿Por qué te asusta? Yan se apartó y, para su sorpresa, ella había cambiado. Atrás quedó la piel blanca. Atrás quedaron los largos cuernos que sobresalían de su frente. Los ojos lilas habían reemplazado a los rojos. Ella había vuelto a su forma humana. Y ella era increíblemente hermosa. Cuidado, chico amante, sonrió a través de las lágrimas que brotaban de sus ojos. Sigue mirándome así y tus compañeros podrían tener una idea equivocada. ¿Ruby y Weiss no son suficientes para ti? No, no es eso, insistió. Es simplemente, wow. Sigue hablando dulcemente, pero todavía no me uniré a tu manada. Ella se encogió de hombros y miró hacia otro lado mientras continuaba. Pero, tal vez después de nuestra acción 1 a 1, los dos podríamos tener una pequeña acción 1 a 1. Solo por diversión. Con toda honestidad, Jaune sabía que le resultaría difícil rechazarla si ella quería tener una pequeña aventura. Incluso si no fuera más que sexo. Ella era así de hermosa. Especialmente porque la cultura híbrida parecía estar de acuerdo con este tipo de relaciones. Bueno, volvamos a eso más tarde, insistió. Tenía que mantener el rumbo. Manténgase en el tema que nos ocupa. Yan se estaba abriendo y tenía que seguir adelante. ¿Por qué tienes miedo de amar a Ruby? Yan parecía tan vulnerable en su forma humana. Con lágrimas relucientes que hacían que sus ojos brillaran como piedras preciosas. En ese momento ella no se parecía en nada a la chica monstruo del brazo enorme. Porque amar a alguien te hace débil, susurró. No te trae nada más que dolor. De hecho, el amor podría hacer eso. Pero el amor también podría hacer mucho más. Los beneficios del amor superaban a los negativos por un margen tan grande que era una idea terrible eliminarlo solo para evitar la maldad. Tenía que hacer que Yan lo viera de esa manera. Eso no es cierto. Ya ves lo feliz que está Ruby. No soy Ruby.
Suficientemente cierto. Ruby siempre se había llamado a sí misma un bicho raro. Que ella era demasiado positiva. Por alguna razón, el amor podría haberle resultado más fácil. Por cualquier razón. Aún así, eso no significa que no puedas amar. O que no debas hacerlo. Me encantó, dijo suavemente. Una vez. Leyendo entre líneas, supo que Jan no estaba hablando de Ruby. Estás más en contacto con tu humanidad que yo, continuó. Tal vez lo entiendas. Entender que... Jan vaciló. Como si decir las siguientes palabras le causara dolor físico. Sin embargo, ella los ahogó. Acerca de mi madre. Su madre. La mujer en el calabozo. La siguiente palabra salió sin pensar. ¿Verano? Los ojos lilas se abrieron como platos. ¿Cómo sabes ese nombre? Jaune entró en pánico. ¿Cómo podría explicarle a Jan que su madre estaba viva si esa era la raíz de su problema? ¿Debería incluso decírselo? ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Cómo reaccionaría Ruby? Había llegado hasta aquí mintiendo. Bien podría seguir así. Salem me dijo una vez, ni siquiera era técnicamente una mentira. Simplemente estaba omitiendo parte de toda la verdad. Después de todo, Salem le había dicho el nombre de Summer. Jan negó con la cabeza. No importa. No estaba hablando de Summer de todos modos. Sus palabras lo confundieron. Si estaba hablando de su madre, pero no de Summer, entonces ¿de quién? Su pregunta no formulada fue respondida unos segundos después. Estoy hablando de mi madre biológica. Raven. 10 años antes Raven Branwen era una cobarde. Ella siempre había sido una cobarde. Y mientras estaba allí, en este lugar, sintió miedo una vez más por primera vez en años. Lamentablemente, no era la primera vez en su vida que se sentía así. Aún más molesto, una vez más fue causado por este hombre. Parecía como si cada caso de miedo en su vida se lo hubiera provocado él. La pregunta se apoderó de su mente. ¿Por qué estaba ella aquí? Un destello de memoria le dijo por qué. No importa cuánto intentara ahuyentarlo, permanecería con ella para siempre. Raven levantó una mano hacia la puerta y vio que le temblaba el puño. Un suspiro salió disparado entre los dientes apretados y ella bajó el brazo una vez más. Su mano izquierda se acercó para agarrar el tembloroso apéndice, esperando que su cuerpo se quedara quieto si apretaba lo suficiente. Miedo. Cómo odiaba la sensación de miedo. Era mucho más fácil simplemente huir que enfrentarse a lo que se le oponía. Ella había corrido antes. ¿Por qué no otra vez? Le vino otro recuerdo. Una visión de un hombre feliz y sonriente con una mata de cabello rubio desordenado en la cabeza. Del diminuto bulto de frágil vida humana que sostenía en sus brazos. Ambos ahora desaparecieron de la existencia, aunque de maneras totalmente diferentes. No, esto no era algo de lo que pudiera huir. Una vez había huido de la idea de enamorarse. Había huido del deber de cuidar a su hija. Y aunque había ganado un poder más allá de su imaginación más salvaje como resultado de sus decisiones, todo ese poder no significaba nada frente a lo que la desafiaba ahora. Desesperación total y absoluta. Raven se armó de valor, levantó el puño una vez más y golpeó la puerta de madera con los nudillos. Sin duda el hombre que estaba dentro lo habría oído. Ella dio un paso atrás y respiró hondo mientras se preparaba para enfrentarlo por primera vez en años. Por primera vez desde que nació su hija. Los segundos parecieron durar una eternidad mientras esperaba. Quizás no estaba en casa. Quizás ella no tendría que seguir adelante con esto. Tal vez podría huir una vez más y confirmar que huir fue la decisión correcta. Para su alivio y decepción, Taiyang Xiaolong estaba en casa. Y estaba abriendo la puerta. Él no había cambiado. Al menos no tanto. Su rostro era mayor y más maduro. Una espesa barba de varios días en su rostro hacía que el hombre bronceado se pareciera a su hermano Crow. Al igual que el hedor que se adhería a su ropa. Sin embargo, todavía tenía el mismo cabello rubio. Esos ojos de un azul profundo. Aquí todavía estaba el hombre del que una vez se había enamorado y al que había abandonado cuando él y su hija más la necesitaban. Los ojos de Taiyang se abrieron como platos, como si no pudiera creer lo que veía ante él. Raven no podía culparlo. ¿Cuervo?, preguntó. La mujer de cabello oscuro no sabía exactamente qué tipo de reacción obtendría de su amante separado, pero apenas podía creer que no parecía haber ira en su tono. Por otra parte, tal vez todo el alcohol en su organismo le impidió mostrar sus verdaderos sentimientos por ella. Tai, dijo suavemente. Mucho más gentil de lo que estaba acostumbrada. Después de todo, aquí estaba un hombre que acababa de perderlo todo. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó.
Hubo un cambio inmediato en su tono de sorpresa a sospecha. Quizás su mente, al igual que sus reflejos físicos, estuviera realmente atrofiada por la bebida. El líder de los bandidos, el asesino, la mujer que valoraba la fuerza por encima de todas las cosas, dijo palabras que nunca hubiera imaginado decir hace apenas unos días. Vine a ver cómo estabas, dijo en voz baja. Verdaderamente. Puede que haya sido muchas cosas, pero la cruel no era una de ellas. Por mucho que le hubiera gustado, su cobardía le impidió poder cortar todo vínculo con su emoción. Raven se había enamorado de este hombre hace tantos años por una razón. En lo profundo de su corazón, a pesar de lo mucho que quería olvidar, todavía había una parte de ella que se preocupaba por él. ¿Cómo crees? Espetó. No hubo más palabras. A pesar de que su amargo comentario fue tan breve, llevaba consigo el peso de una diatriba enojada. A veces era la falta de palabras lo que decía todo. Raven sabía cómo estaba sin siquiera tener que hacer la pregunta. Sin embargo, lo hizo por cortesía. Para entablar conversación. Odiaba las conversaciones triviales. Odiaba las emociones débiles como la empatía y la compasión. Puede que no haya sido buena en eso, pero el hecho de que estuviera aquí haciendo el intento demostró lo mucho que todavía le importaba. ¿Puedo entrar? Ella preguntó. Vio cómo apretó la mandíbula. Cómo su rostro y sus ojos se apartaron de ella mientras miraba hacia un lado. Fueron necesarios largos momentos de contemplación antes de responder. O tal vez fue simplemente la bebida otra vez. Bien. Tai se giró, sin molestarse en decir nada ni hacer ningún tipo de gesto mientras se adentraba más en la cabina. Raven la siguió y, por primera vez en su vida, vio el lugar que su hija y sus excompañeros de equipo habían llamado hogar. Mirando a su alrededor, vio lo rústico que era todo. Las paredes eran paneles de madera. Los pisos eran de madera. Los estantes, los armarios, la mesa de centro, todo madera teñida. En la sala de estar había una alfombra blanca y verde, debajo de un sofá y un gran mueble de televisión. Todo era tan simplista, pero hermoso. Comparada con su campamento de bandidos, la casa de Tai era un palacio. Un lugar digno de un rey, una reina y sus princesitas. Sus pobres princesas. La llevó a la cocina, donde la fuente del hedor que había en él estaba sobre la mesa. Había una botella casi vacía de líquido ámbar junto con un solo vaso. Sobre la encimera había varias botellas vacías más. Parecía como si el huracán Crow acabara de pasar, dejando un montón de botellas de vidrio a su paso. Sin embargo, ella sabía que eso no era cierto. Aunque su hermano y Tai habían estado en contacto, estas botellas pertenecían únicamente a Tai. Ella tampoco podía culparlo. Su ex compañero de equipo se sentó y bebió lo último del líquido que quedaba en su vaso. Volviendo a colocarlo con un poco más de fuerza de la necesaria, lo miró fijamente. A pesar de su silencio, ella sabía lo que pasaba por su cabeza. Raven nunca se había sentido más incómoda en su vida. Aquí estaba ella, una poderosa cazadora con los poderes de la doncella de primavera. Una mujer que podría poner de rodillas a asentamientos enteros sin ayuda de nadie. Un individuo que conocía las oscuras verdades del mundo que se habían desvanecido en mitos y leyendas. Y, sin embargo, se sentía completamente impotente ante un problema tan absolutamente humano. Toda una vida de estar cerca de su hermano gemelo había provocado que Raven desarrollara un disgusto por el alcohol. El aire mismo estaba saturado de esa sustancia. Tai apestaba a eso. Su nariz se arrugó con disgusto. «Hueles como mi hermano», afirmó secamente. Él no se molestó en mirarla cuando respondió. «¿No lo harías si lo perdieras todo?» Era una pregunta imposible de responder. Raven no formó vínculos emocionales. Al menos, intentó no hacerlo. Había pensado que si no lo hacía, nunca podría sufrir daño al perderlos. Sin embargo, mientras estaba aquí frente a Tai, sabía que esa línea de pensamiento estaba completamente equivocada. Algunos vínculos iban más allá de elegir formarlos o no. Algunas cosas simplemente estaban fuera de su control. Tai se interrumpió. En verdad, no tenía idea de lo que pretendía ofrecer con comodidad. Al final resultó que, ella no lo necesitaría. Todo, cuervo. Espetó de repente el hombre, volviéndose por fin para mirarla. Esos ojos tiernos, tranquilos y azules como un lago plácido, estaban llenos de una ira desconocida. Finalmente pude recomponer mi vida después de que me abandonaste. Nos abandonaste. Su cabeza sacudió suavemente. Y luego, se detuvo, pero Raven sabía cuáles eran esas palabras no dichas. Entonces Same también lo había dejado.
Aunque no por su propia elección como lo había sido por ella misma, lo había dejado de todos modos. Ella había ido a una misión y nunca regresó. Y ahora mis hijas están muertas, continuó con voz suave y temblorosa. Se sentía como si estuviera hecho de vidrio y pudiera romperse en cualquier momento. Están muertos, Raven. Todo lo que amaba está muerto. No estaban muertos. Pero tal vez ese hecho fue la peor parte de todo. Cuando Jan y Ruby desaparecieron, Crow vino arrastrándose y pidió usar su semblanza, su conexión con Jan, para encontrarlos. Era una solución sencilla y eficaz que ella había estado más que dispuesta a considerar. Raven incluso había considerado convertirlo en un juego, tal vez acogiéndolos ella misma y haciendo algún tipo de exigencia irrazonable a su hermano que sabía que solo su maestro Ozpin podía cumplir. Cuando abrió su portal para encontrar a su hija descarriada, Raven no había esperado que algo pudiera resistir el poder de una cazadora y una doncella completamente entrenadas. ¡Qué equivocada estaba! No había ninguna cantidad de fuerza que pudiera haberla preparado para lo que estaba haciendo. No había ningún poder en todo Remnant que pudiera haber derrotado los horrores que presenció al otro lado de ese portal. Criaturas de Grimm por miles. Un mundo de pesadilla bañado por el crepúsculo. Pero incluso todo esto, incluso toda la fuerza del enemigo inmortal de Ozpin, no fue la peor parte de todo. De hecho, encontró a Jan. Ella también encontró a Ruby. O al menos lo que quedaba de ellos. Atrás quedó su hija de cabello dorado. Atrás quedó la joven que era la viva imagen de su ex amiga y compañera de equipo Summer Rose. Lo que quedó de esas dos niñas era lo que solo podía describirse como monstruos. Bestias viles y retorcidas moldeadas por la propia Salem. Eso la rompió. A pesar de toda su fuerza, Raven quedó destrozada en ese momento. En lugar de decirle la verdad a su hermano, Raven le había dicho que no había ninguna conexión que establecer. Jan estaba muerta, y con ella Ruby probablemente también lo estaba. Era cierto, desde cierto punto de vista. Las chicas que conocían ya no existían. Puede que no estuvieran muertos, pero a veces era más fácil mentir que decir la verdad. Raven no supo qué decir ante una declaración tan desgarradora de su exmarido. Las conversaciones de ánimo y los discursos optimistas siempre habían sido el fuerte de Summer. Simplemente tendría que hacer todo lo posible para improvisar. Ella se sentó en el asiento a su derecha. Tai, todavía tienes mucho de tu vida por delante. Después de todo, solo tenía 30 años. Aún no había vivido ni la mitad de su vida. Todavía hay mucho bien que puedes hacer en el mundo. ¿Por qué? La pregunta la sorprendió. Siempre había estado muy ansioso por ayudar a los demás. Tan sociable y agradable. Tai Xiaolong era un hombre del pueblo en todos los sentidos. Probablemente por eso fue a la escuela para convertirse en cazador. Vertió los restos de la botella en su vaso. Al menos no se había emborrachado como Crow y lo había tomado directamente de la botella. ¿Por qué seguir haciéndome ilusiones? Preguntó amargamente. ¿Por qué seguir adelante de nuevo? El mundo simplemente me arrancará esa felicidad como siempre lo hace. ¿Por qué molestarse en seguir? Las alarmas estaban sonando ahora en la cabeza de Raven. El puro dolor en esas últimas palabras suyas era completamente ajeno al hombre que una vez conoció. Aunque entendía su depresión y tristeza en ese momento, nunca había considerado que hubiera sido suficiente para llevarlo a un lugar tan oscuro. Ella no podía culparlo. Pero al mismo tiempo, no podía permitir que existiera. A pesar de su propia filosofía moral, no pudo evitar albergar rastros de afecto por él. A pesar de su pasado, ella no podía evitar preocuparse por él. Un mundo con Tai era mejor que un mundo sin él. Raven se puso de pie, con las manos presionadas contra la mesa mientras lo miraba fijamente. Tai. No te dejaré hacer lo que estás pensando hacer. Tampoco fue una amenaza vana. Sin que él lo supiera, Raven se había vuelto inimaginablemente más fuerte desde la última vez que se vieron. Tenía la capacidad de evitar que Tai hiciera cualquier cosa que ella no quisiera que él hiciera. ¿Y quién eres tú para decirme lo que no puedo hacer? Preguntó amargamente. Perdiste eso en el momento en que abandonaste a tu hija. No se equivocó. Raven ya no tenía lugar en su vida. Después de lo que había hecho, después de lo que les había hecho pasar a él y a su hija, no tenía derecho a esperar que Tai volviera a hablarle. Sin embargo, eso no significaba que se mantendría al margen y cumpliría las reglas que se esperaba que siguiera. Los bandidos rara vez lo hacían. Como la única persona racional en la sala, afirmó, señalando la botella de licor vacía sobre la mesa. No es solo mi derecho, sino mi obligación detenerte. Los ojos azules se entrecerraron sobre ella.
Tienes mucho coraje al regresar después de todo este tiempo y tratar de abrirte camino de regreso a mi vida. Simplemente vete. Ya lo hiciste una vez, así que no debería ser difícil hacerlo de nuevo. Y dale a Crow lo mejor que puedo hacer cuando lo veas. Los dedos de Raven apretaron el borde de la mesa. Tenía que tener cuidado para no romper algo más en la vida de Tai. No te dejaré ahora, afirmó con firmeza. Como una orden que podría haberle dado a uno de sus subordinados. No voy a dejar que hagas algo de lo que te arrepientas. Para su sorpresa, Tai se rió entre dientes. Ella no había dicho nada gracioso, pero claro, el humor era probablemente lo último que pasaba por la mente del hombre. No puedo arrepentirme de algo si ya no estás ahí para pensar en ello. ¿Pensó que esto era una broma? ¿Pensó que su vida era una broma? ¿Tan sin sentido como para poder discutirlo de esa manera? Eres un verdadero hijo de puta, replicó ella con la misma oscuridad. ¿Tú lo sabes? Supongo que hace falta ser un hijo de puta para reconocer a la perra que está a su lado. Por un momento estuvo a punto de responder del mismo modo, pero se dio cuenta de que estaba dejando que su ira se apoderara de ella. Ella no había venido aquí para discutir con él. Ella había venido a ofrecer compasión y apoyo. Incluso si en ese momento él estuviera tratando de alejarla. Tai, gruñó ella. Dije que te fueras, dijo de nuevo. La ira había desaparecido y fue reemplazada una vez más por la desesperación. Ya no te amo y tú nunca me amaste. Nuestra hija está muerta. Ya no tienes conexión conmigo. Esto no te concierne. Solo vete a casa. Donde quiera que esté. Hogar. Mirando a su alrededor, vio una casa. Un hogar que una vez compartió una familia feliz. Una casa que sus amigos del equipo STRQ construyeron juntas. Uno donde su hija y la hija de Summer habían vivido y jugado felices juntas. Sí. Este lugar era un hogar. Su campamento en medio de Mistral, no lo era. Eso no es cierto, argumentó en voz baja. No es así. Perdiste ese derecho hace años. No. Había entendido mal sus palabras. No es cierto que nunca te amé. No habría tenido a Jan contigo si no lo hubiera hecho. No me habría casado contigo. Mierda. Raven podía ver fácilmente por qué cuestionaría tal afirmación. Sin embargo, él no sabía lo que había dentro de su corazón. ¿Cómo podría hacerlo, cuando ella tampoco sabía lo que había en su corazón? Y a pesar de lo que puedas pensar, continuó. Todavía me preocupo por ti. No estaría aquí si no lo hiciera. ¿O sí? ¿Y para qué estás aquí? La pura verdad era que ella no lo sabía. Había venido aquí sin un plan real. Sin nada que ofrecer salvo unas pocas palabras de consuelo. Para hacerle saber que ella estaba aquí para él en su momento de necesidad después de perder a sus hijas. Sin embargo, la verdad de la situación eclipsaba lo que su mente era capaz de imaginar. La verdadera visión del dolor era algo para lo que no estaba en absoluto preparada. Ante ella estaba un hombre que había perdido las ganas de vivir. Un hombre que, como él mismo dijo, lo había perdido todo. Y lo había hecho. El verano se había ido y probablemente muerto. Jan y Ruby eran abominaciones de Salem. A Tai no le quedaba nada por qué vivir. Se había ido el hombre al que una vez había llamado su marido. Atrás quedó el hombre que le había robado el corazón con tanta habilidad como los bandidos que la criaron. Atrás quedó el hombre feliz y afortunado que lloró lágrimas de alegría cuando ella dio a luz a su primer hijo. En su lugar había un cascarón vacío de hombre. Uno que había perdido las ganas de vivir. Su historia estaba rota. Su relación estaba rota. Ambos estaban destrozados por la pérdida compartida. Pero ella no descartaría esas piezas. No permitiría que un hombre al que alguna vez había amado terminara con todo. Algo, terminó susurrando mientras se acercaba a él. Dejando de lado la precaución, así como cualquier tipo de pensamiento racional, Raven agarró el rostro de su antiguo amante y estrelló sus labios contra los de él. Por primera vez en años lo probó, y fue una experiencia de lo más desagradable e inoportuna. Su aliento apestaba y sabía a alcohol, pero Raven persistió y metió su lengua a través de las puertas de su boca para saborear aún más de él. Él no la detuvo. No terminó hasta que ella decidió que había terminado y se alejó del hombre sentado. Al mirarlo, Raven vio sus ojos muy abiertos por la sorpresa. La boca de Tai todavía estaba abierta por la sorpresa. Cuervo, jadeó. ¿Qué pasa? Ella lo tomó de las manos y lo levantó del asiento en la mesa de la cocina. Sus brazos rodearon su espalda, usando su cuerpo para acercar su rostro a él. Más besos llegaron a su garganta y cuello. Cállate, respiró mientras tomaba aire. Solo cállate. Él hizo. Al menos por un momento.
El único sonido que salió de él durante unos segundos fueron los débiles jadeos cuando ella tomó con avidez su carne en su boca. Te odio tanto, Raven, susurró. Te desprecio. Raven se detuvo y dio un paso atrás para mirarlo a los ojos. Lo sé. Pero solo por esta noche olvida todo eso. Solo esta noche déjame darte algo por lo que vivir. Déjame hacerte sentir algo además del dolor. Durante largos segundos, el azul y el rojo se miraron fijamente. Antes de que el primero cayera sobre ella como un maremoto. Los labios de Tai reclamaron los de ella, y sus brazos envolvieron su cuerpo ahora. Más grande y más fuerte que ella, pudo levantarla y sentarla encima de la mesa. Uno de sus brazos la soltó solo para poder barrer la cristalería vacía de la mesa, y los sonidos de ellos rompiéndose en el suelo llenaron los oídos de Raven. Aunque a ella no le importaba. Ahora ella estaba en el momento, y ahora Tai era su todo. Tal como ella era suya. Grandes manos callosas, las que alguna vez habían sido capaces de hacerla sentir el pináculo de la felicidad, la agarraron por los hombros y la inmovilizaron contra la dura superficie de madera. Los labios migraron desde los suyos hasta su cuello, y no pudo evitar que un grito de placer se deslizara entre sus labios mientras Tai llovió besos demasiado familiares sobre su carne. Sus caderas descansaban a solo unos centímetros de lo que solo cubría una falda corta, que pronto les daría a ambos lo que deseaban. Ella había extrañado este sentimiento. Ella lo había extrañado. Incluso si le hubiera tomado años recordar cómo él la había hecho sentir una vez. Cuando Tai comenzó a desnudarse, supo lo que iba a ser esto. No era más que sexo por odio. Fue sexo de duelo. Los dos al mismo tiempo. Cuando todo terminara, todavía la odiaría. No sabía lo que le depararía el mañana, pero mañana se preocuparía por eso. Al menos, se sentiría bien para él. Viviría otra noche y después seguirían adelante desde allí. Tomándolo un día a la vez. Juntos. Como siempre debería haber sido. Si no hubiera sido tan cobarde. Nota del autor. Han aparecido un Taiyang y un cuervo salvajes. ¿Qué significa su repentina aparición en un flashback? ¿Es este espectro del pasado una visión del futuro? ¿Alguien entenderá esa referencia? Descúbrelo pronto. Esto fue una novedad para mí, pero aparentemente la descripción de Raven en Amity Arena aclaró una parte de la historia sobre su relación con Tai. Se referían a ella como esposa, entre otras cosas. Entonces, ¿confirmación de que se casó con Tai? Me sorprende, ya que nunca hubiera pensado que un personaje como ella hubiera considerado establecerse. Pero definitivamente la hace súper interesante. Gran capítulo. El más grande hasta ahora. Y también el principio del fin de nuestro tiempo en la Academia Grimm. Nuestros monstruos favoritos se dirigirán a Vale, pero ¿quién hará el viaje? Con Jaune, el equipo Rubí y nuestro error favorito de Oqueson, un par se está quedando atrás. ¿O son? De todos modos, como siempre mi agradecimiento a Burkion y Ligningstxu por todas sus contribuciones. Y, por supuesto, mi agradecimiento a todos ustedes por leer. Se suponía que esto saldría ayer, pero no lo terminé hasta última hora del día, así que decidí posponer su lanzamiento hasta hoy. Espero que todos hayan disfrutado.